a encontrar en una encrucijada, no sabremos si avanzar, detenernos o soltar todo. Hemos escuchado la frase que dice: yo soy como Santo Tomás, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esa frase? Y luego le agregamos, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero al compararnos con Tomás, pues no es algo halagador, hermanos, ¿verdad? No es algo que digamos, yo soy como Santo Tomás, ¿no? No es un halago. ¿Quién fue Tomás aparte de ser un discípulo de Jesucristo? La palabra del Señor, donde hemos leído, dice: a él lo llamaban Dídimo, ¿verdad? Tomás el Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Por tanto, ¿de quién era gemelo? No lo sabemos. La Biblia no lo dice y esa no es la idea. Solamente se le agrega el Dídimo, que podemos entender que tenía un hermano gemelo, pero la Biblia, cuando no nos menciona el otro, ¿cómo se llama? Es que Dios dice: no te enfoques en su gemelo, enfócate en lo que te voy a enseñar. El Evangelio de Juan nos enseña más a Jesucristo. No nos enseña muchos milagros en el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas nos van a enseñar muchos milagros, pero el Evangelio de Juan no, algunos nada más. ¿Por qué? Porque Juan dice: los 3 evangelios ya te enseñaron milagros, pero yo te voy a enseñar quién es el que hace milagros, y ese es Jesucristo. Esa es la teología de Juan. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Y entonces Tomás, uno de los discípulos, su procedencia era de Galilea, pero no se identifica como el Galileo, se identifica y se le da el calificativo de incrédulo, ¿verdad? De incrédulo. Un hombre falta de fe. ¿Cómo te consideras, amado hermano, hermana, examinando tu vida, examinando o pensando y viendo, analizando, reflexionando? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cómo te consideras hasta este momento? ¿Un hombre, una mujer de fe? ¿O un hombre o una mujer que tiene dudas? Hay 2 momentos en este pasaje en la cual Jesús se encuentra con Tomás que sobresalen de la enseñanza en el Evangelio de Juan. 2 momentos en el cual Jesucristo ve algo en este discípulo, pero hay una tercera que Jesucristo va a hacer, en el cual aplicaremos la enseñanza. ¿Cuáles esos 2 momentos? ¿Y cuál es la enseñanza de Jesucristo? Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y poder de esta manera, Señor, estar escuchando tu voz. Que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor, y solamente úsame como un instrumento, y que yo también pueda, Señor, seguir aprendiendo más de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Cuando se enfermó y luego murió. ¿Recuerdan la historia? Cuando María y Marta enviaron a decirle a Jesús que Lázaro está enfermo y le dicen: tráigalo al maestro, es su gran amigo, dígale que venga, Lázaro se está muriendo. Y el Evangelio de Juan capítulo 11 nos enseña que Jesús se quedó más días y no atendió al llamado. Alguien podrá decir: qué malo es Jesús, ¿verdad? Su mejor amigo lo abandonó, lo dejó. No, Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús dijo: voy a dejar que pase más días, voy a permitir que Lázaro muera, para cuando yo vaya mostraré mi gloria. Y entonces nos enseña el Evangelio que Jesús se quedó más días al otro lado del Jordán,
Y de repente le dice, ¿saben qué? Vamos a Betania. Ahora sí, vamos a Betania. Voy a ver a mi amigo Lázaro. Oye, pero ya se murió. Voy a ver a mi amigo Lázaro. Y los discípulos trataron de desanimarlo a Jesús. Y los discípulos le decían, Jesús, no vayamos a Betania. Es más, no vayas tú. No vayas. ¿Por qué? Porque las autoridades judías, recuerda que te están buscando para matarte. Quieren apedrearte. ¿Desde cuándo quieren hacer eso? Y si tú vas a Betania, puede ser que estén ahí. Y entonces los discípulos trataban de desanimarle. Y le dice, no te expongas, Jesús, ante las autoridades. Pero Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen, yo soy el soberano Dios. Yo tengo el control hasta de las autoridades paganas. Y entonces Jesucristo les dice, vamos con esa seguridad para que vean la luz en medio de la oscuridad. Ante esta circunstancia, ¿quién creen el primero que dijo, vamos, yo también voy? Tomás. Tomás vio la necesidad, sintió que quería ir, empieza a viajar con Jesús a Betania para ir a ver a Lázaro. Tomás mostró la valentía frente al resto de los discípulos que le decían, Jesús, no vayas, te van a apedrear. Tomás decidió acompañar a Jesús aún cuando hubiese peligro. Parece que Tomás tiene mucha fe, hermanos, pero en realidad había un problema en Tomás. ¿Cuál es ese problema? Número 1, Tomás era dedicado al servicio. Tomás era dedicado al servicio, pero dudaba rápidamente. Parecía que tenía fe, pero con cualquier cosita se desanimaba. ¿Cómo te consideras otra vez, hermano, hermana? Cuando todo está bien, usted puede decir, oh, yo tengo mucha fe en Dios. Pero ¿en qué momento se prueba la fe, hermanos? En momentos de dificultades, en momentos de crisis, en momentos de pruebas. Y Tomás era un ejemplo de lealtad. Jesús, no vayas, te pueden apedrear, te pueden... Yo aquí atrásito, ¿verdad? Ahora, cuando Tomás dice, vamos y moramos con él, obviamente no quiso decir que moriría físicamente con él,
sino solamente era demostrar, vamos y acompañemos a Jesús. Tomás tenía una personalidad que mostraba honestidad, sinceridad, integridad. Esto fue evidente en otro momento cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iría a la casa de su padre en Juan 14. Jesús les comunica a sus discípulos y le dice: me voy a ir a construir muchas viviendas allá en el cielo, para que donde yo esté, vosotros también ¿qué? Estéis. Pero luego aparece otra vez Tomás, y con prontitud, revelando quizá un desconocimiento, revelando una ignorancia de las enseñanzas del maestro, Tomás dijo en Juan 14:5: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos saber el camino? O sea, Tomás ya había escuchado muchos mensajes del Señor, era un apasionado, pero se le olvidaba fácilmente la palabra y las promesas del Señor. Y ese es el problema. A veces la iglesia somos como Tomás. Podemos aquí escuchar la palabra, híjole, salí con una palabra tremenda hoy, lleno de fe, saliendo ya se me olvidó cuál es el texto que estudiamos, ¿verdad? Hermano, ¿cuál fue el sermón de hoy en la mañana? Ay, fíjate, ni me acuerdo y todavía ni llega a casa. ¿Cómo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe si saliendo se nos olvida el mensaje, verdad? Y entonces Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y entonces Jesucristo le hace este recordatorio: Tomás, eres apasionado, me sigues, pero eres muy olvidadizo y eso te lleva a dudar. Sé un hombre que realmente confíe en mí y que tenga fe. De manera entonces le dice: no se te olvide que yo soy el mediador entre Dios y los hombres, y el camino que yo te estoy diciendo, o el camino que acabo de mencionar, ya se los dije desde que los escogí, que yo soy el Salvador del mundo. Y entonces Jesús declara a sus discípulos que Él es el camino. De manera muy contundente está enseñando que no hay otra vía de salvación, que no hay otra vía para llegar a Dios solamente por medio de Jesucristo. Y es cuando podemos recordar que Pablo dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que solamente ¿quién? Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Él personifica como la verdad, Él se personifica como la vida, Él es la fuente de la vida eterna. De tal manera que Tomás y el resto de sus compañeros no pudieron resistirse más, y entonces comienzan a seguir el maestro, aparentemente otra vez llenos de fe. Pero Tomás dudaba. Cada situación que no entendía, dudaba. Y eso, repito, ya había escuchado varias veces buenos mensajes de Jesucristo y se le olvidaba, y eso lo llevaba a tener dudas. Pero Dios es tan bueno, hermanos. No se quedó ahí solamente que Tomás era un hombre dedicado, apasionado de seguir a Jesús, pero se le olvidaba sus palabras, se le olvidaba sus promesas. Y Jesús, ¿qué creen que hubiera hecho si Jesús hubiera sido un Dios malo? ¿Sabes que no me sirves, verdad? Eres apasionado, pero se te olvidan luego las cosas. No, hombre, vete para allá, mejor escojo a otro. No, aquí vemos la misericordia de Dios, hermanos. Porque ¿qué encontramos como número 2? Jesús transforma la duda de fe.
de Tomás. Jesús transforma la duda o la incredulidad de Tomás. El texto que leímos, capítulo 20, nos damos cuenta de qué manera el amor de Jesucristo se muestra, se revela con Tomás. Y cómo Tomás tiene una transformación, y entonces podemos encontrar a un Tomás ahora de la incredulidad va creciendo a la fe, de la incredulidad a la fe, de la inseguridad a un paso de fe. El domingo de resurrección, recordemos que Jesús apareció a algunas mujeres que estaban ahí en la tumba. Se le apareció a los discípulos de Emaús, y luego Pedro corre, ¿verdad? Y luego los 10 discípulos que estaban en el aposento alto. Pero dice, pero Tomás no estaba con ellos. Recordemos, eran 12. Judas se ahorca, quedan 11, ¿verdad? Pero Tomás no estaba con ellos. ¿Cuántos discípulos estaban? 10. Entonces, Tomás se había apartado de sus compañeros, de manera que cuando se encontraron los discípulos y empezaron a alzar la voz, oye, Jesús vive. Y es cuando es cuando Tomás dice, hasta no ver, no creer. Para este discípulo Jesús había tenido una terrible muerte en la cruz, y sí fue terrible y horrible, pero para Tomás se le quedó eso. No, Jesús ya acabó, no creo que viva. Y había sido enterrado en una tumba, menos se va a levantar. La pregunta es, ¿dónde quedó esas promesas que Tomás había recibido, que Jesús se iba a levantar entre los muertos? Tomás se quedó con esa duda, con esa incredulidad, y entonces él no creía, sin importar que el resto de sus compañeros hablaban acerca de la resurrección. Una semana después, dice la palabra del Señor, Tomás ahora sí estaba con los otros 10 en el aposento alto, con las puertas cerradas por la seguridad de los judíos, ¿verdad? Que no fueran los judíos a matarlos, ¿verdad? O lo que sea. Las puertas estaban cerradas, y en esa reunión aparece Jesús repentinamente y se para en medio de ellos. ¿Y qué creen que les dijo? La paz sea con todos ustedes. Paz a vosotros. Y entonces, después de una semana, Jesús vino al aposento y les dice, paz a vosotros. Y ahí está lo interesante. Jesús dirige su mirada a Tomás. Y es interesante ver y destacar la omnisciencia y omnipresencia de Cristo. Porque Jesús, en su omnisciencia, conocía plenamente a Tomás, a sus dudas. Y Jesús, entonces, conociendo lo que había en su corazón, en su pensamiento, le dice, pon tus dedos en mis manos, mételas, es más, mételas. Y después le dice, no dudes, cree. Por eso la Biblia dice, mete tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino que, hermanos, sino creyente. Para cada duda, para cada exigencia, hermanos, vamos a encontrar la soberanía del Señor diciéndonos, haz algo. Porque Jesús, para que Tomás creyera, dijo, ya le enseñé mi palabra, pero no entiende.
Pues me voy más allá, dice Jesús, mete tu mano y no seas incrédulo. Es interesante también la manera en la cual Jesús busca a Tomás para tratar con él. Ahí está el amor de Dios. Ahí está Jesús buscando transformar a Tomás. Si Jesús no amara a Tomás, lo hubiera dejado. Pero Jesús busca a Tomás para hacer que Tomás crezca en fe. Dios nos ama, hermanos, y Dios conoce que a veces dudamos de muchas cosas. Dudamos de Dios, de las promesas. Dudamos de los proyectos que hacemos tal vez. Híjole, ¿y si no me sale bien? Y es que tengo que presentar el examen. ¿Y si repruebo? Ya estamos anticipando algo que tal vez no va a suceder, pero ahí está tu compromiso. Primero, oración. Segundo, actúa. Cumple con tu responsabilidad. Tengo examen. Voy a orar, pero también ¿qué? Pero voy a estudiar. Ahí está. Y Jesús ve todo eso. Oye, Tomás, tienes mi palabra. ¿Por qué no lo aplicas? Pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Para que creas, mete tus dedos en mis manos. Miren cómo Dios es tan bueno. Hasta eso va y lo busca, porque lo ama. Jesús no fue a buscar para regañarlo. No fue a buscar para decirle, oye, ¿por qué sigues dudando? Aunque el texto parece que sí. No seas incrédulo si no cree, ¿verdad? Parece el texto sí, pero no. En el griego son palabras amorosas. Lo trata con cariño, lo trata con amor, tiene misericordia. Y en lugar de reprenderle por no creer, por ser un incrédulo, Jesús lo persuade con amor para que acepte la realidad de la resurrección de Jesucristo mismo. Y es cuando él respondió y dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. ¿Se fijan? Dios busca a Tomás para transformar su corazón, para hacer crecer en fe. Y entonces cuando Jesús lo transforma, Tomás es cuando responde, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce las dos naturalezas de Cristo en este texto. Señor mío, pero también eres el Dios verdadero. Habiendo oído las palabras de Jesús, Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Habiendo oído estas palabras maravillosas, cargadas, al parecer cargadas de regaño, no, son cargadas de amor, cargadas de cariño, cargadas de compasión, cargadas de misericordia a favor de su discípulo. Y Tomás viendo las heridas de Jesucristo, Tomás viendo el agujero, Tomás viendo la herida en el costado de Jesús, y entonces Tomás exclama de lo profundo de su corazón, Señor mío y Dios mío. Si ustedes se fijan en su Biblia, no solamente clamó, Señor mío y Dios mío, sino también hizo algo Tomás. El pasaje que hemos leído es un pasaje interesante, donde vemos la restauración entonces del discípulo que se le conoce como el incrédulo. Solamente vemos la manifestación del poder del Señor y hay una reacción de este discípulo que era incrédulo. Por lo tanto, Tomás empieza a tener un cambio en su vida. Era apasionado, le gustaba estar con el Señor, pero se le olvidaban las promesas y eso hacía que dude del Señor. Pero también vemos la actitud de Jesús. Jesús va y lo busca, y entonces Jesús lo busca no para regañarlo, sino para restaurarlo.
En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo número 3, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva, dice la palabra, se escondieron, pero Dios bajó y los buscó y los vistió. Misericordia, perdón, gracia de Dios. Y entonces, después de que los vistió, viene la promesa en Génesis 3:15 de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, para restaurar a todos los caídos, a todos los pecadores. Y entonces vemos que Dios siempre toma la iniciativa para ayudarnos en todo momento. ¿Qué estamos encontrando en el pasaje? Dijimos, en este pasaje encontramos a un Tomás apasionado, listo, ¿verdad? Pero duda. Pero ahí está el Señor, número 2, Jesús transformando la duda en fe. Después de que Cristo transforma el corazón de Tomás, ¿cuál es el resultado? Número 3. Y esta es la clave. Dije 2 momentos, y el tercer momento es de Jesús. Es la clave, porque Jesús habló y hay una reacción de Tomás. Número 3, ¿qué encontramos en este pasaje? La confesión de fe de Tomás. La confesión de fe. Ahora que ha sido transformado durante este encuentro con Jesús, hay una confesión inmediatamente que sale del corazón del discípulo. Tomás declara su fe. Ya no hay dudas, ya no hay incredulidad. Ahora llama a Jesucristo como su Señor y su Dios. Aquel que dudaba, aquel que decía hasta no ver, no creer, ahora confiesa que Jesús es su Señor, que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Dios vivo y verdadero. Es aquel que aumenta la fe. Es aquel que se acordó, un día estábamos en la barca, vino una tormenta, dudamos también, y es el que dijo, hombres de poca fe. Tomás dice, ya me di cuenta que a Jesús le encanta la fe. Y entonces hay una confesión de fe de Tomás: Señor mío y Dios mío. Ahora, el Señor lo ha transformado. Él responde como su Señor. Tomás reconoce el señorío de Jesucristo. Y reconocer el señorío de Jesucristo, hermanos, no solamente es decirle, Señor, gracias, te amo, ya fui, te adoré. No. Reconocer a Dios como tu Señor es reconocer que Dios es tu amo. Es aquel que tú lo tienes que respetar, obedecer, guiarte por sus mandamientos. No hagas lo que tu corazón te plazca, sino que lo que Dios te dice por medio de su palabra. La soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, reconoce la naturaleza divina de Dios, pero también reconoce la naturaleza humana de Cristo, y hay una declaración de fe contundente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando hicieron su profesión de fe aquí enfrente? La pregunta es, ¿sigues confesando a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O a veces se te olvida que confesaste una vez a Cristo como tu Salvador? El encuentro con el Cristo resucitado lo transformó. No hay nada más que hacer. No hay nada más que pueda descubrir una transformación, sino que aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador. Entonces, Tomás tuvo el privilegio, hermanos, de ser un hombre transformado nuevamente. El seguir a Jesús, el caminar con Jesús, hablando de Tomás, no era garantía de que era un creyente en Cristo. Ahí estaba Judas también. Judas escuchó los mejores sermones. Judas vio los mejores milagros. Y al final de cuentas, vimos que su corazón no estaba en Jesucristo. Tomás ahí estaba, listo para trabajar, animoso, Señor, ¿qué más? ¿A dónde vamos?
Señor, tú nomás di y vámonos. Es más, yo acarreo a los demás si no quieren. Pero ¿dónde estaba el problema? En su corazón no había ese amor y fe al Señor Jesucristo verdaderamente. Se dejaba llevar solamente por esas actividades que Jesús hacía. Y Dios quiere que esta iglesia no caigamos en eso. No solamente nos llenemos de actividades y órale, vámonos, otra y otra y otra. Recuerdo el hermano Sotelo que dijo hace 8 días, el sábado, ¿verdad? Por más que hagamos miles de conciertos, pero si Cristo no está ahí dirigiendo, de nada sirve, ¿verdad? Es lo mismo. Jesús le dice a Tomás: si tú no haces nada de corazón, haz de cuenta que no me sigues. Sí, estás entusiasmado, pero mis promesas, mis palabras están en otro lado, porque dudas fácilmente. Y por eso Jesús, preocupándose por Tomás, lo transforma. Pero ahora hay una confesión de fe donde vemos a Tomás totalmente transformado, regenerado, y nuevamente encontramos a un Tomás, ahora sí, centrado en la persona de Jesucristo. Amados hermanos, es interesante que la iglesia del Divino Salvador confiese su fe en Jesucristo. Es importante que no se te olvide, si eres creyente en Cristo, que te tienes que sujetar a Él en todo momento. Confesar tu fe con el Cristo resucitado no solamente es venir a los cultos, sino que allá afuera también confesar por medio de tu testimonio que Jesucristo vive en ti y que Cristo te ha transformado. Y esa es una manera también de proclamar la palabra del Señor. Porque Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, los llamó para predicar la palabra. De manera entonces, si usted, hermana, hermano, duda en ciertos momentos del Señor, duda en ciertos momentos de tus planes y tus proyectos, el Señor te dice: primero, acércate a mí, ora a mí, porque el amor del Señor nos acompaña en todo momento. En momentos de enfermedades, hermanos, si el Señor quiere, te va a sanar. Si el Señor quiere, te va a levantar, pero que no te metas o no dejes que el enemigo te meta la idea: ya no vas a salir de esa, ya no vas a salir, ahí te vas a hundir. No dejes que el enemigo te distraiga con las promesas del Señor. Usted sigue adelante, confiando en el Señor. Si el Señor dice: no te voy a sanar, pues no me va a sanar, pero yo seguía confiando en Él. Y si no me sana, podemos decir: al Señor sea la gloria. Pero no te desanimes, no dudes y no te desatiendas del Señor antes de tiempo, y jamás lo hagas. Porque el Señor, aún en tu enfermedad, aún en tu problema, aún en tu crisis, aún en tu desesperación, está contigo. Dios no dejó a Tomás solo. Sabía dónde estaba, y Jesús fue a buscarlo para restaurar su corazón, para hacer que su fe crezca, para hacerle de la incredulidad a la fe, y eso adora al Señor. Jesús no rechazó a Tomás, sino cariñosamente le dijo: pon tus dedos en mis manos, mete tu dedo en las marcas de los clavos, mete tu mano en la herida en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, en los tiempos en que vivimos, el Cristo resucitado nos está acompañando en todo momento. Nos acompaña el Cristo resucitado y no rechaza tu vida. Si estás preocupado por algo, si estás dudando de algo, hermano, hermana,
Si estás pensando, dudando, ¿cómo le voy a hacer? El día de mañana, lunes, comenzaré otra semana sin dinero, sin trabajo, tengo que entregar papelerías, no completo, ¿cómo le hago? No te rindas antes de tiempo. Sigue y sigue clamando al Señor. Y el Señor abre nuevas sendas, hermanos. Abre caminos. Porque el Cristo ha resucitado, hermanos, y Cristo nos acompaña. Cristo quiere quitarte tus temores en esta hora. Cristo quiere quitarte tu inseguridad, tu angustia. Y de manera cariñosa, el Cristo resucitado quiere transformar tu incredulidad, tu duda en fe, hermanos. Pero que nuestro compromiso también sea con el Señor grande, hermanos. No seas incrédulo, dice la palabra, sino un hombre y una mujer creyente. Jesús nos llama esta mañana a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Él es el autor y consumador de la fe. Así que, hermano, hermana, si alguien entró en la casa del Señor hoy preocupado, angustiado, desesperado, estresado, pon tus ojos en Cristo Jesús. No dudes, no seas incrédulo. Y no importa los días, semanas o incluso meses si llevas cargando algo en tu vida. Para los tiempos de Dios son perfectos. Y si usted cree en Cristo Jesús, y si es la voluntad de Dios, cuando menos lo esperes te va a quitar tu dolencia. Porque en Cristo somos más que vencedores frente a nuestras dudas. En Cristo seremos vencedores frente a nuestros temores, a nuestras inseguridades. El Señor solamente te quiere llevar por el camino correcto y tú sigas sus pisadas. Contempla el poder de Dios, hermano, hermana. Contempla el poder y la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Por qué digo la paciencia de Dios? Porque Dios también a veces lo desesperamos cuando dudamos. Y eso lo vimos en el miércoles, los que vinieron, que empezamos el libro del profeta Habacuc. El pueblo le cansó a Dios. Dios dijo, ya me cansé. Dios dijo, ya esperé mucho, es tiempo de actuar. Y Dios castiga a su pueblo. ¿Quieren saber la historia? Vénganse el miércoles. Nos quedamos en una pequeña introducción nada más. Pero Dios es el que nos busca, hermanos. En este caso, para ayudarnos, fortalecernos, porque Dios conoce nuestras necesidades. Así que, hermano, hermana, exprésale a Dios tus preocupaciones. Exprésale a Dios con toda sinceridad lo que te preocupa. Sé honesto con Dios, platíquele tu problema, acércate a Él. Y dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Y siempre nos va a fortalecer para que lleguemos a ser una iglesia de fe, de adoración y de servicio a Dios realmente con el corazón, no como Tomás al principio, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, y seamos como Tomás, no el incrédulo, sino el Tomás transformado, sino el Tomás que confiesa su fe en el Señor. Que el Señor nos transforme, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, que el amor del Señor nos invada, pero debemos de acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Si has dudado del Señor, si esta semana tal vez has vivido inquieto, inquieta, porque no sabes qué hacer, tienes muchos problemas, hoy el Señor te invita a dejarle todo en sus manos. Confiesa, porque es un pecado dudar de Dios también. Es un pecado dudar del Señor que te ha dado todas las promesas. En la Biblia, hermanos, encontramos más de 8,800 promesas. Y a veces no creemos ni una, o creemos en una y se nos olvida. Por eso
es pecado dudar de Dios, porque Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso pidamos perdón a Dios si hemos dudado de Él. Pidamos perdón a Dios esta mañana si nos hemos desesperado porque no vemos una respuesta. Recuerda que tus tiempos no son los tiempos de Dios, ni tus caminos sus caminos. Lo que tenemos que hacer solamente es confesar: Jesucristo es mi Señor, dependo de Él, y a Él yo escucharé su voz y esperaré en Él. Expresa tus necesidades al Señor y Él te acompañará amorosamente y te llevará de la incredulidad a la fe para que creas en sus promesas. Confía en Él y Él hará. Y cuando tú confías en Él y Él haga, las bendiciones del Señor llegarán a tu vida. Las bendiciones del Señor invadirán a tu vida y para tu familia, para la gloria de Dios y para el crecimiento de tu fe, y honrarás a Dios Padre ahora y siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque por medio de tu palabra, Señor, nos fortaleces. Por medio de tu palabra podemos encontrar misericordia, podemos encontrar... Pero tú siempre tienes palabras de vida eterna, pero también palabras de consuelo para tu iglesia. Y en esto nos muestras que tú estás con nosotros y estás interesado en nosotros, así como estuviste interesado con Tomás y transformaste su duda, transformaste su incredulidad a la fe. Señor, pedimos perdón si hemos dudado de ti. Pedimos perdón, Señor, si nos hemos desesperado al no esperar alguna respuesta tuya a tu tiempo, Señor. Perdónanos y que salgamos de tu casa de oración en esta tarde, confiados, Señor, que al tiempo tuyo, tú darás bendiciones de tu pueblo si así es tu voluntad. Mientras tanto, fortalécenos a través de tu Espíritu Santo y que nuestra fe vaya creciendo cada día más para agradarte a ti, para la gloria de tu nombre. Amén.